estimables colegas, señoras y señores. Hablar de reformas electorales, sobre todo en un momento tan difícil como el que vive nuestro país, no resulta nada fácil. Nunca ha sido fácil, desde luego, reformar este importante cuerpo normativo, por diferentes razones, fundamentalmente a veces intereses políticos que impiden que se haga serenamente una reforma consensuada con todos los elementos necesarios para mejorar el sistema político del país. Pero las de ahora son totalmente inéditas. En primer lugar, surgen en un contexto de una crisis política como nunca la había tenido el país en muchos años. Un punto que es preciso señalar, que derivado del reclamo popular, de la indignación y de todas estas expresiones de voluntad que hemos visto a lo largo de los últimos meses, ha surgido, pues, correcta, adecuadamente, un reclamo por que se cambien las reglas del juego en este ámbito de la ley electoral y de partidos políticos, partiendo del hecho de que todo lo que nos ha traído, lo que hemos visto, los escándalos de corrupción, el rechazo a la clase política, se atribuye en gran medida a una legislación que fue rebasada por los hechos. Por supuesto, sabemos definitivamente que el derecho es dinámico. Indudablemente, los procesos políticos también son dinámicos, se enfrentan en diferentes circunstancias, pero la ley electoral y de partidos políticos y las leyes electorales en sí mismas, en todos los países, siempre están sufriendo constantes reformas. Algunos tratadistas inclusive dicen que es la legislación interminable. Se acostumbra, por ejemplo, que terminado un proceso electoral se entre a discutir y analizar con amplia participación, por supuesto, de académicos y gentes entendidas en el tema, un análisis de lo que ocurrió en un proceso electoral para que eso pueda servir de guía para analizar los probables cambios que hay que hacer. Y dentro del sistema electoral, el financiamiento de los partidos políticos, otro tema verdaderamente complicado y que constantemente se están ensayando diferentes mecanismos de control, de fiscalización, por supuesto, de límites, de ver las conveniencias del financiamiento privado, del financiamiento público, del financiamiento mixto. Y esto acapara, por supuesto, nuestra atención de modo muy especial en las circunstancias actuales. Dentro de las reformas que se están planteando, hay algunas que destacan por su importancia, sobre todo en la coyuntura que el país vive en estos momentos. Especialmente coloco en primer lugar lo relativo al financiamiento de las campañas políticas. Un tema verdaderamente interesante, con diferentes formas de verlo. Otro de los temas que destaca y que, no obstante que estamos a un mes de las elecciones, es un tema que sigue presente en la opinión pública y en muchos sectores, lo relativo a que si estas reformas entran en vigor, más bien un reclamo de que las reformas, estas reformas que ya están en el proceso formativo de la ley, que estas reformas entren en vigor ya. Y por otro lado también escuchamos quienes afirman que sí es posible aplazar las elecciones y que en la nueva elección ya se apliquen estas normas. Situaciones verdaderamente complejas, no solo desde el punto de vista meramente legal, sino también desde el punto de vista eminentemente político. Que en este caso, tanto la política como
la parte jurídica están estrechamente vinculados. Con todo lo que hemos visto durante este tiempo, las sorpresas que nos enfrentamos constantemente, por supuesto que hay posiciones en un sentido, posiciones en otro. Lo que sí es cierto, y que a nosotros como juristas pues nos mueve y determina nuestro pensamiento, es que esta crisis no tenemos otra forma de resolverla más que dentro del ámbito constitucional y dentro del régimen de legalidad. No es posible que se enfrente, por ejemplo, circunstancias como estas, enfrentar un cambio precisamente negando principios, garantías y situaciones previstas en la ley. O sea, tratar de reformar, tratar de mejorar, inobservando la ley, esa es una receta decididamente que nos lleva al fracaso. En este contexto general, pues surgen las diferentes instituciones de sociedad civil y otros entes, inclusive académicos, con propuestas de reformas a la ley electoral. Surge así una presión ciudadana muy fuerte para buscar qué remedios se pueden aplicar en el momento que está viviendo el país. Ocurrió, para bien o para mal, que cuando surge el inicio de esta crisis a raíz de los hechos de corrupción develados, a la semana tiene lugar la convocatoria para las elecciones generales de este año. Quizá, pues, por alguna razón, yo creo que más bien en el sentido bueno, si esto hubiera ocurrido tal vez semanas o meses antes, tendríamos un panorama totalmente distinto al que tenemos ahora. Pero casi corrieron en paralelo el inicio de esta crisis y la convocatoria a elecciones. Entonces, el surgimiento de las propuestas y de los reclamos de reforma encuentran en principio una situación muy difícil que se origina precisamente por una disposición muy coherente y muy sensata de la ley electoral y de partidos políticos, que las reformas que se hagan durante un proceso electoral entran en vigor cuando hayan tomado posesión los funcionarios electos, es decir, cuando el proceso electoral ya terminó. Cuando digo sensatamente, puntualizo en cualquier competencia, inclusive, desde luego, una competencia electoral, las reglas del juego tienen que estar preestablecidas. Ese es un principio básico y fundamental. Pero las reglas del juego, llevarlas al cambio cuando esto ya ocurrió, entonces simple y sencillamente ya es un proceso desnaturalizado, porque aplicarían para unos una cosa y para otros otra cosa, y eso no es posible. Así que con estos antecedentes y con estas complejidades, que además de la complejidad política, tiene una complejidad del orden jurídico, es a veces, con mucha frecuencia más bien, difícil encontrar una solución dentro del sistema jurídico. Y claro, el sistema jurídico, ningún sistema jurídico puede abarcar todos los campos y preverlo todo. Entonces encontramos esto, que nos tiene en una situación aquí un poco confusa, muchas nebulosas dentro del proceso, cuando estamos a 30 días de ir a votar. En un proceso muy singular, en un proceso en circunstancias difíciles, con desmotivación, con falta de aliento y de un poco de simpatía para ir a ejercer el derecho del voto, cuando no sabemos todavía finalmente qué pueda ocurrir dentro de lo que queda de estos 30 días que nos separan del proceso electoral.
Así es como surge una serie de propuestas que finalmente fueron, más bien dicho, dejadas un tanto de lado para apoyar las reformas que planteó, haciendo uso de su iniciativa de ley, el Tribunal Supremo Electoral. Aquí dentro de la presentación tenemos algunos de los temas sobre los cuales hay interesantes propuestas de reforma. Vamos a comenzar aquí con una referencia al voto nulo vinculante. Hay toda una serie, desde luego que no tenemos el tiempo para ser muy exhaustivos, pero ese voto nulo vinculante del que tanto se habla, e inclusive que se señala que ese debiera de entrar en vigor ya en estas elecciones. Créanme, sinceramente, con muy buena intención, por supuesto, pero lo encuentra uno un tanto difícil de que esto pueda llegar realmente a la práctica. En primer lugar, porque se requiere que el voto nulo, cuando hablamos de voto nulo, no hablamos ni del voto en blanco, únicamente del voto que nosotros mismos, por diferentes razones, por descontento, por protesta, lo anulamos. Ese voto nulo, de acuerdo a estadísticas en todos los países del mundo, cuando hay circunstancias inclusive complicadas o más complicadas que la nuestra, apenas llegan al 20 o un poquitito más, 25% de voto nulo, en el extremo máximo. Sin embargo, en la propuesta de reforma se requiere que el voto nulo supere al voto válido. O sea, ese es el requisito para que se pueda anular la elección. Pero esa situación muy difícilmente se va a dar, porque solamente es el voto nulo, o sea, un abstencionismo más bien activo, no el abstencionismo pasivo, sino únicamente ese, donde hay una manifestación expresa del votante. O sea que es prácticamente imposible, no ha ocurrido en ningún país del mundo, ha ocurrido una situación como esta. Eso es, por un lado, o sea, un supuesto fáctico que muy difícil se va a dar. Pero aparte de eso, se enfrentan otros problemas con este voto vinculante. El hecho de que si el voto nulo es superior al voto válido, entonces hay que repetir la elección. ¿Y qué pasa entonces al repetir la elección? En primer lugar, ya al repetir la elección, ya el sistema de mayorías prácticamente ya se desarticuló, porque con la exclusión de todo digamos, la cantidad de votos expresados ahí y con una repetición con nuevos candidatos, con toda seguridad va a haber muchísimo menos representación de estos nuevos candidatos. Ahora bien, ¿de dónde se pueden sacar los partidos políticos otros candidatos que no sean rechazados? Que esa es precisamente la situación, porque si se repite la elección pero con nuevos candidatos, ¿de dónde van a salir? Tiene que haber, por supuesto, además de conseguirlos, que ya de por sí es difícil, tienen además que haber procesos de asambleas para designar a los candidatos, darlos a conocer, de tal manera que ¿cuánto tiempo va a llevar eso? Pero fundamentalmente, ¿dónde se van a encontrar estos? Pudiera ser que la repetición pues haya una mínima participación y los que resulten ganando van a tener una mínima representación. Ya no va a ser un triunfo a través de una mayoría absoluta, por ejemplo, en el caso de la elección presidencial, sino que serían mayorías relativas. Eso es una pérdida sistemática de representatividad. Y después, suponiendo que se repitió y ocurrió y salieron ahí los candidatos, bueno, hay una segunda vuelta presidencial. Miren ustedes qué complicación.
una segunda vuelta presidencial con los candidatos de las mayorías relativas de la elección que se repitió. Eso es una complicación. Y después de esto, después de esta segunda vuelta electoral, con esa ya llevaríamos 3 elecciones: la primera, la que se repite, la segunda vuelta electoral. O sea, hay un proceso que nos lleva prácticamente un año o más dentro de todo ese proceso. Así que por muy bonito que suene, es un sistema muy difícil de aplicar, que posiblemente va a traer más complicaciones, no solo complicaciones de orden de organización del mismo proceso electoral, sino por supuesto aumento de los costos, con un resultado que yo creo que no significaría un adelanto o una mejora ya en un proceso electoral de por sí complicado. La democratización interna de los partidos políticos. Sabemos que los partidos políticos que se la llevan de democráticos, lo que menos hay es democracia. Ahí todas las cosas se toman porque el secretario del partido o el dueño del partido es el que determina qué hay que hacer. O sea, ¿cómo se puede rescatar entonces esa democratización en los partidos? También, ¿cómo actúan los afiliados? Porque no olvidemos que si estas cosas ocurren es porque los afiliados no asumen también su papel. Y hay algunas disposiciones dentro de la ley electoral que favorecen esas actitudes antidemocráticas dentro de los partidos políticos. Por ejemplo, el caso de los comités ejecutivos nacionales de los partidos políticos, que la ley les permite postular candidatos en aquellos lugares donde no tienen representación vigente. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que la designación de los candidatos a los puestos de elección popular la hace el comité ejecutivo y el secretario general muy a la conveniencia de este grupo de comisionados, pero principalmente del secretario general, y abre las puertas para algo que es absolutamente funesto dentro del sistema: vender inclusive las posiciones dentro de las planillas de elección, especialmente de los diputados, y de alguna manera en las corporaciones municipales, vendiendo las posiciones relevantes dentro de las planillas, pero no son designadas democráticamente, sino eso son simple y sencillamente a dedo. Si fuera por una Asamblea Nacional, pues la situación sería diferente, habría más participación, o cuando menos sería mucho más difícil que pudieran resultar los candidatos designados en la forma anómala que cuando se hace a dedo por los dueños del partido. Por eso se propone, entre otras de las reformas, que parece una reforma acertada, que no puedan postular candidatos los partidos políticos que no tengan representación partidaria en municipios o regiones. El cacicazgo que impide la alternabilidad en el ejercicio del poder. Hemos oído hablar de cacicazgos últimamente, de varios de ellos, y precisamente cuando se ve esos cacicazgos, cómo llegan a surgir y cómo llegan a mantenerse vigentes y llegar a cooptar prácticamente todas las autoridades locales. ¿Qué es lo que pasa ahí? Y una de las cosas que ocurre en esto, entre otras, es la reelección indefinida, tanto de diputados como de alcaldes. Porque se mantienen periodos. Hay algunos aquí, unos de ellos muy cercanos, que ya llevan hasta 20 años de estar ejerciendo la alcaldía en un lugar. Eso les ha permitido tejer todas esas fibras ahí para actos de corrupción, y ese cacicazgo, por supuesto, no solo es antidemocrático, afecta la sustitución en el poder, porque ellos siempre ganan. Si no es el candidato que fue, ya buscan un familiar o buscan a alguien, pero al final van detentando de forma indefinida todo el poder, en detrimento también de
las obras muy a la medida de negocios turbios, beneficiando a los allegados a la clica. Eso es otro de los males que tiene nuestro sistema, que debido a estas situaciones muchos se han ido aprovechando de la debilidad del sistema para eternizarse y crear esos elementos de poder. El transfugismo es otra de las figuras que están muy de moda, pero en el transfugismo ocurre una cosa que uno no puede dejar de considerar. El solo hecho de salirse de un partido y pasarse a otro no necesariamente es transfugismo. O sea que podríamos resultar castigando a unos, castigando inocentes y tal vez no castigando realmente al verdadero tránsfugo. Por eso este tema es de más, digamos, de más atención, a manera de no afectar, porque yo entiendo, si yo estoy en un partido y no estoy de acuerdo con sus líneas de conducción o con la conducta o sus ideologías, en fin, con el actuar, pues es lo más legítimo del mundo que yo me retire de ese partido, que me vuelva independiente o eventualmente me pase a otro. El problema está cuando pasarse a otro partido no obedece a esas causas sanas dentro de un sistema democrático, sino que obedece a buscar con quién tengo más posibilidades de ser reelecto para el siguiente periodo. Que eso es lo que hemos visto. No es fácil encuadrar todo esto, porque así como tiene ese cambio, como les decía, cosas buenas, también en el otro no las tiene. Entonces, algo de lo que se propone sobre esto del transfugismo es que solo aplique el último año, digamos, el que se cambia de partido, el cuarto año, o sea, cuando ya van de salida, en ese caso se considera que es un transfugismo y entonces se le vean ciertos derechos dentro de la organización, inclusive dentro del Congreso, participar de ciertas actividades. Es un problema derivado también de la debilidad de los partidos políticos, la falta diríamos, de un mínimo afecto del candidato respecto a su partido. Porque la verdad es que los partidos políticos en Guatemala, muy a nuestro pesar, pero los partidos solo tienen el nombre. Esa función de intermediación entre la sociedad y el gobierno, esa representación que van a actuar en beneficio, por supuesto, de las cosas necesarias y buenas para el país, eso no existe. El sistema sancionatorio, esa es otra de las falencias de nuestro sistema electoral, así como están reguladas. En primer lugar, son confusas. El mismo procedimiento que tiene la ley electoral es un proceso que deja una serie de dudas sobre el proceso administrativo mismo que tiene que seguirse. Solo les voy a mencionar un caso. Está establecido en el capítulo que desarrolla todas las sanciones, pues está establecido desde la amonestación, las multas, la suspensión, la cancelación. Y hay uno de los artículos dice que no se puede suspender un partido político cuando ya se ha convocado a un proceso electoral. Pero aparece otro artículo, que por cierto está de moda, o se va a poner más de moda, que es el 21, inciso G, que es el que habla de las sanciones cuando los partidos se exceden del techo de campaña. Algo que justamente en el día de hoy se anunció que un partido excedió ese techo de campaña. Y ese artículo 21, inciso G, dice que se aplicarán las sanciones administrativas y penales y la eventual cancelación del partido político, así lo dice. Es una redacción pésima, porque una ley no puede emplear términos como eventual. Algo así como que si el juez eventualmente aplicará la pena. Así está puesto, eventualmente. Entonces aquí surge otra confusión jurídica, porque evidentemente, de acuerdo al artículo
artículo que regula las sanciones, no se podría sancionar a un partido, suspender a un partido en el proceso. Pero según ese, sí se podría, y poniéndole la sanción más grave. Fíjense ustedes qué complicación. O sea, un sistema confuso, aparte de lo ridículo, lo que esa es la palabra adecuada, de las multas que contiene la ley electoral, que son de 15 a 125 dólares. Entonces hubo necesidad a uno de los partidos aplicarle la multa por cada poste donde había propaganda anticipada. Y así sumó ya varios miles de quetzales. O sea, un sistema débil, no solo en la sanción misma, sino en el mismo procedimiento. Si esto llega a más, como el caso que estamos comentando, que es la noticia que ha destacado el día de hoy, va a haber un serio problema. Ni por asomo quisiera estar yo de magistrado del Tribunal Supremo Electoral en estas condiciones. En uno o en otro sentido es una complicación. Claro que tampoco eso elimina el derecho de defensa, la comprobación y toda esta parte de un proceso. No es, bueno, usted ya se pasó y entonces ya queda cancelado. Hay todo un proceso que tiene que seguirse, en el cual, claro, debe respetarse el debido proceso, el derecho de defensa, etcétera, etcétera. Y después, por supuesto, ya sabemos, las decisiones del Tribunal Electoral se van por amparo de la Corte Suprema y de ahí en apelación a la Corte de Constitucionalidad, y ya llegamos al 2016. Así que, miren ustedes la complicación. Y si por otro lado se crearía también un cisma en el ámbito puramente político, o sea, situaciones impredecibles. Eliminar el poder no democrático, eso ya se lo comenté. La siguiente, por favor. La reducción del techo de gastos y de los aportes privados, el techo de campaña, perdón, no leo bien por la bandera, de gastos de campaña. Según la ley electoral, el techo de gastos de campaña es el equivalente de $1 por cada uno de los empadronados el año anterior. En este caso, estamos hablando cerca de 7,5 millones de empadronados a razón de $1 por cada uno, lo cual nos da alrededor de 58,9 millones de quetzales. Es el techo de campaña para cada uno de los partidos políticos. Eso es una suma excesiva, a todas luces excesiva. En primer lugar, porque el cálculo, de acuerdo a ese cálculo, el número de empadronados va aumentando año con año y lógicamente va aumentando el techo de campaña. Pero digamos, el techo de campaña no sería tanto el problema, sino que la ley actual indica que es lícito los aportes privados de hasta el 10% de los gastos de campaña, lo cual significa que si alguien da, una empresa o una persona en particular da un aporte de, ¿cuánto sería? 5,8 millones de quetzales, es totalmente legal. Y esto va en contra de todas las medidas que deben tomarse en relación al financiamiento de campañas. Por supuesto, pongo la excepción de uno de los de uno de los países que tienen más democracia, que es Estados Unidos, donde ahí no hay límites. Y Jeb Bush acaba de superar todo el récord de gastos de campaña de la historia de Estados Unidos, no sé cuántos millones. Y la Corte Suprema de Estados Unidos mantuvo el criterio de que no se podía limitar eso, que se podía dar cualquier cantidad de dinero. Creo que también necesita una subreforma electoral de Estados Unidos, ¿verdad? De acuerdo a esto. Porque el aporte elevado, atrás de eso, ¿qué hay? Que ese es el gran problema de los sistemas políticos, no solo en Guatemala, sino en el mundo. ¿Qué hay detrás de eso? Por supuesto, pago de favores. ¿Y los pagos de favores qué significa? Que los vamos a pagar los tributarios del país, los ciudadanos vamos a pagar. Porque vamos a pagar obras caras, vamos a pagar obras malas, vamos a aprobar favoritismos.
Entonces, uno de los principios básicos que se trata en esto del financiamiento es que haya muchos que den poco y no pocos que den mucho. Pero eso no ocurre en nuestros partidos. Aquí la relación, digamos, del afiliado con el partido no llega a eso. Porque hay partidos en otras partes que los mismos afiliados dan aportes y son los que mantienen las actividades del partido. Pero eso no existe aquí. Pero con aportes de esas dimensiones, por supuesto que ahí estamos desnaturalizando totalmente cualquier sistema de financiamiento de partidos políticos. Eso se propone en la reforma, reducir, en vez de que sea $1 por empadronado, que sea $0.50, y que los aportes privados pues ya no sean del 10%, sino del 0.1%. O sea, algo así como la mitad del 1%, que siempre con estos parámetros que he mencionado viene significando, no sé, 200, 300.000 o 500.000. Pero de todas maneras ya hay una forma de una reducción. Y los techos de campaña diferenciadas, esa es una propuesta nueva. O sea, de ese techo de campaña general, una diferenciación de cuánto corresponde para la elección, digamos, las candidaturas nacionales, que sería presidencia, diputados de lista nacional, Parlamento Centroamericano, y otro diferenciado para las elecciones municipales. O sea, para repartirlo y no que se quede únicamente todo el gasto concentrado específicamente pues en la capital y solamente manejado por el grupo que domina el partido. Fortalecer los mecanismos de fiscalización. Aquí hay otro grandísimo problema. La fiscalización de los gastos de campaña es muy difícil. Hay varias razones, pero por ejemplo una de ellas es los aportes que se dan en especie, que en el interior inclusive predominan en muchos lados el aporte en especie sobre el aporte que se hace económicamente, pero que también entra dentro de los gastos de campaña. Y por otro lado, controlar, digamos, los aportes en efectivo o en documentos bancarios también es muy difícil de determinarlo. Para eso se necesitaría una superestructura que la auditoría electoral del Tribunal Supremo Electoral no la tiene ni mínimamente. Se basan únicamente en lo que el partido dice. ¿Cuánto ha gastado usted? Tanto. No hay forma de corroborar si efectivamente están diciendo la verdad en sus informes. Y como también hay otras cosas que ocurren un poco irregulares con algunos medios de comunicación, en los cuales se les hacen precios reducidos, dizque por el volumen, pero al final de cuentas eso vendría siendo como una especie de donación. Cuando le cobran menos, bueno, como que le está donando la diferencia. El Tribunal Supremo Electoral, y creo que casi en ningún país del mundo puede haber un control al menos aproximado de los gastos de campaña. Aquí se propone algo para fortalecer al Tribunal Supremo Electoral, que también ya por una disposición legal las otras instituciones de control también colaboren con el Tribunal Supremo Electoral, tales como el Ministerio Público, la Superintendencia de Bancos, la Intendencia de Verificación Especial, en fin, todas estas instituciones por ley, ahorita aparece pero en un reglamento, pero no lo cumplen, por ley, todas estas tienen que ir de la mano con la obligación de fiscalizar los fondos públicos, lo cual facilitaría también las cosas teniendo ahí un poco más de información derivada del sistema bancario. Y el otro más complicado, los dineros provenientes de actividades ilícitas que van a las campañas electorales. Y hoy por hoy, y eso lo estamos viviendo en Guatemala, ese es el mayor problema.
dineros provenientes de corrupción, dineros provenientes de grupos organizados. Eso es todavía muchísimo más difícil, porque se manejan de 1000 formas y tienen 1000 formas de proceder y de actuar. Esto, les digo, que crea muchos temas de preocupación, porque en tanto hay infiltración de ese dinero sucio. En primer lugar, una campaña electoral que no es igualitaria, porque está visto, por lo menos ha sido una regla, que los partidos que tienen más presencia y gastan más en propaganda y todo esto, por lo general obtienen mejores resultados, lo cual no debería ser. Puede ser que eso no ocurra ahora en las elecciones que vienen, porque tampoco nada está escrito. Prohibición a empresas de contratistas del Estado de efectuar aportes privados por sí mismos o terceros. Esta es una disposición que está incorporada dentro de estas reformas, que parece muy sensata, porque lógicamente una empresa proveedora de bienes y servicios, cuando está dando un aporte privado a un partido que gana las elecciones, después hay que premiarlo con darle un montón de contratos, muchos de ellos fraudulentos, sin que haya una libre competencia, sobrevalorados. Sino ahí tenemos para un ejemplo con el caso que ocurrió con esta empresa en el IX. Eso es lo que ocurre precisamente cuando el contratista va a cobrar precisamente lo que dio con ese tipo de favoritismo y otros favoritismos también. Bueno, aquí unas conclusiones. Bueno, mire, hay tantos temas, ¿verdad? No nos permiten tanto tiempo para entrar en tanto detalle, pero algunas cosas que me parece interesante. La primera, no hay voluntad del Congreso de aprobar las reformas. Lo estamos viviendo, y lo estamos viviendo de una manera muy singular, que no es rara en el organismo legislativo, pero es nunca integrar quórum. Es un mecanismo político, existe, habrá ocasiones que inclusive es legítimo, pero en momentos como este, simple y sencillamente no llegar al Congreso, y no se llega ahí a los 5 votos, y ahí se quedó parado el proyecto. Ya lo vimos en 2 ocasiones, volvió a ocurrir ahora, y yo creo, sin lugar a dudas, que vamos a llegar a la elección y no va a haber pasado nada con las reformas electorales. Es casi seguro. Y además, los partidos están esperando a ver qué pasa el 6 de septiembre. ¿Para qué vamos ahorita a correr riesgos? A ver quién gana y quién no gana y quién... O sea que la espera va a ser hasta las elecciones. O un poquito antes, un poquito para taparle el ojo al macho, un poquitito antes, van a decir, bueno, mandémoslo a la Corte de Constitucionalidad. Y ahí no sabemos qué tiempo se pueda llevar. Y en fin, pero ya pasó esto, ya estaría nada más el país en proceso de una segunda elección. Este otro que nos llama también a la reflexión. Hay reformas buenas y habrán algunas otras también, tal vez mejores, pero el sistema atropellado de aprobar reformas con toda esta convulsión política. En primer lugar, la experiencia enseña, en el caso de reformas electorales, que se hagan de preferencia en el inicio del periodo del gobierno siguiente, lo más alejado posible de las elecciones. Pero hacer esto cuando ya están encendidas las pasiones políticas, lo que estamos viendo, entonces el riesgo que se corre es de reformas atropelladas.
Y ahí sí que muchos tal vez no comparten esto y piensan que uno es un positivista jurídico a ultranza. Ya fui. ¿Y por qué? Porque yo siempre he defendido que no nos queda otra que solucionar este problema dentro de la vía legal y de la vía constitucional. Ninguno de nosotros como abogado podría pensar que vamos a resolver un problema a través de violar la ley. Pero hay algunos que dicen que es falta de interés en buscar otros mecanismos para solucionar. Bueno, incluso algunos piensan también para no ponerle su verdadero nombre, en la alteración del orden constitucional. Para no decir golpe de Estado, entre otras palabras. Ahí borrón y cuenta nueva. Bueno, estamos luchando, resolver los problemas democráticos con la ley y las armas democráticas no es fácil. Esto que estamos viviendo en ningún país del mundo. Es fácil resolver este problema por las vías legales, pero es la única que nos queda. Así que tenemos que seguir adelante. Creo que llegar a las elecciones del 6 de septiembre, hasta donde lo vemos aquí, yo creo que es inevitable, vamos a llegar, y entonces veremos qué pasa ahí. La siguiente, por favor. El voto nulo. Es una posición muy extendida en estos momentos y con razón. El voto nulo es tan legítimo como el voto válido. Es una expresión de protesta. Cuando el soberano viene y dice este no y los anula a todos, hay un acto verdaderamente democrático y valioso para la democracia. Porque hay un mensaje. Que ese mensaje lo tomen o no le tomen, esa es otra cosa. Pero hay un mensaje de descontento del pueblo cuando ocurre esto. Un poquito, pero no menos manifiesto, en el abstencionista pasivo, digamos. Aquel que no va, que se abstiene de ir a las urnas. Pues ahí no es necesariamente una protesta. Ahí puede ser que se levantó tarde, que parrandeó la noche anterior, que no le dieron ganas, que están muy lejos las mesas electorales y que yo no voy a hacer cola. Pero en el voto nulo sí, hay una expresión de voluntad legítima dentro del sistema democrático. Y otra cosa, esto ya lo han dicho los analistas y es muy razonable, gente que maneja estos términos, incluso en términos estadísticos, que el voto nulo favorece, digamos, a los partidos mayoritarios. Y dice, bueno, ¿y por qué ocurre eso? ¿Cuál es el fenómeno? Al menos en nuestro sistema nuestro, para ganar una elección se necesita la mayoría absoluta, o sea, la mitad más uno. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando aumenta el número de votos nulos? Lo que pasa es que disminuye el voto válido que se requiere para ganar la elección. Por ejemplo, si digamos que hay 1 millón de votos, pero en el millón de votos hay 500,000 votos nulos y 500,000 válidos. Habiendo solamente 500,000 válidos, ¿cómo se gana la elección? Con la mitad más uno de los válidos. O sea que esa elección se ganaría con 250,001 votos. Ahora pongámoslo de otra manera. Hay 500,000 votos y dentro de los 500,000 votos hay 100,000 nulos. ¿Qué pasa ahí? Que tendríamos 400,000 válidos. Entonces se ganaría la elección con 200,001. O sea, es una proporción que se invierte. Cuanto más voto válido hay, entonces cuando más nulos haya, disminuye el voto válido. Entonces, lógicamente, con menos votos, habiendo menos votos válidos, se requieren menos votos válidos para ganar la elección. Ese es el resultado del voto nulo. Por eso, y aquí concluyo, cambiemos el voto nulo por el voto informado.
Muchas gracias.